Historia de la psicopatología. Los antecedentes de los conceptos sobre la locura. Debemos de entender que los conceptos a través del tiempo sobre este término han ido cambiando, evolucionando de una etapa a otra, ya que los términos tienen como finalidad última establecer algún tipo de puente entre creencias o prejuicios dominantes en un momento dado y algunos pocos hechos, ya que esto no surge como un concepto sobre la naturaleza humana al margen de una determinada visión del mundo, sino que estos van cambiando dependiendo de la comprensión o incluso el descubrimiento de un hecho nuevo o un hecho diferente. Así daremos un breve recorrido a través del tiempo viendo la evolución de este concepto. Iniciaremos en el nacimiento de la idea de enfermedad mental en las civilizaciones griega y romana. En los primeros tiempos de la cultura griega, la explicación demonológica dominó el campo de las concepciones sobre la locura. En este tiempo la locura era el resultado de la posesión de los espíritus malignos personificados por dos diosas, Manía y Lisa, que eran envidiadas por los dioses en estado de cólera. En este tiempo, los centros médicos de la época prehipocrática fueron los templos dedicados al dios de la curación, Esculapio. Estos centros de cura se convirtieron en focos de peregrinación para los enfermos. Después de esta concepción espiritual, vinieron quienes ocuparon de la medicina, que consideraban como un interesante campo de aplicación de sus ideas y principios generales sobre la naturaleza. Fueron realmente los discípulos de Pitágoras los que empezaron a hablar de ello. Destacaremos a Alcmeón de Crotona en el siglo VI antes de Cristo, quien consideraba al cerebro como la sede de la razón y el alma, y postulaba que la salud era la armonía entre contrarios, es decir, la interacción apropiada entre fuerzas externas e internas. Un estado óptimo, llamado cracia, era lo contrario de la falta de armonía o conflicto, llamado discracia. También defendió la teoría de los espíritus animales, según la cual los sentidos se comunicaban con el cerebro a través de unos conductos, los nervios. Por su parte, Empedocles, en el año 490 al 430 a.C., sugirió la teoría moral sobre la base de los cuatro elementos, fuego, tierra, aire, la cual se caracterizaba por cuatro cualidades, el calor, la sequedad, humedad y frío, postulándose para cada elemento un humor orgánico correspondiente, sangre ubicada en el corazón, flema ubicada en el cerebro, bilis amarilla ubicada en el hígado y bilis negra ubicada en el vaso. Se decía que la enfermedad se producía por un desequilibrio entre estos humores, y el tratamiento requería la administración de drogas con cualidades opuestas al humor que se suponía estaba en desequilibrio. Posterior a ello, el verdadero nacimiento de la medicina se produjo en la isla del Cos, donde floreció en los siglos VI y V la primera escuela de medicina con Hipócrates en los años 460 al 377 a.C. Él sugirió que las enfermedades mentales se debían a causas y procesos naturales, al igual que las enfermedades físicas. El concepto de locura para este tiempo sufrió un cambio radical, pasó de ser considerada como una maldición o imposición divina a conceptualizarse como una enfermedad. Y es que los dioses griegos no eran para Hipócrates ni menos sagrados ni menos reales que para sus antecesores o coetanos. La diferencia estaba en que para Hipócrates los dioses de la enfermedad estaban también sujetos a las leyes naturales y era misión del médico descubrirlas. Hipócrates, al igual que Alcmeón de Crotona, consideraba que el cerebro era el órgano central de la razón. Diseñó una primera aproximación para la clasificación de las hoy llamadas enfermedades mentales, que incluía la epilepsia, la manía, que era un estado de excitación anormal, la melancolía, que era un estado de depresión anormal, y la paranoia. Este último estado implicaba para él un deterioro mental extremo. También identificó la histeria, a la que no consideraba como una enfermedad mental, sino como un achaque físico propio de las mujeres, que era debido a la ausencia de relaciones sexuales y causado por el movimiento del útero, órgano considerado susceptible de cambiar de posición si se desprendía de su amarraje en la cavidad pélvica. En definitiva, se considera a Hipócrates como el precursor del modelo médico,
a la medida que formuló el primer concepto de enfermedad. Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Nació en la antigua Atenas. Consideró la existencia de dos posturas, el espíritu y la materia. Planteamiento de la dualidad psicofísica y de dos almas, el alma racional y el alma irracional. Aristóteles fue un filósofo y científico nacido en Estagira, Grecia, en el año 384 a.C. Distinguió dos facetas del alma humana, la racional y la irracional, pero a diferencia de Platón, defendía que no era posible separarlas, pues obran como una unidad. Fue el primero en seguir que los trastornos nerviosos se debían a los vapores. Asclepíades fue un médico griego que nació en Bursa, Turquía, a.C. Dividió las enfermedades en agudas y crónicas. Cicerón, filósofo político, escritor romano. Para Cicerón, la filosofía constituía el arte de curar el espíritu y afirmaba que debíamos emplear todo nuestro esfuerzo, nuestros recursos y nuestra fuerza para tener el poder de ser nuestros propios médicos. Utilizó dos categorías: la insania, que es la ausencia de calma y equilibrio, y el furor. Continuando con la civilización griega y romana, le expondremos lo que fue Plutarco. Nació en el 45 a.C., Grecia, murió en el año 127. Un hombre sabio que manejaba con versatilidad el conocimiento de las artes filosóficas, está al corriente y la filosofía y describe el porqué y el cómo de las cosas. En nuestro campo son las relativas de sus intereses, el humanitario, por el enfermo mental y la agudeza de sus descripciones clínicas. Entre estos médicos de este periodo que contribuyeron notablemente al estudio y comprensión de las enfermedades mentales. Arateo data del siglo XI después de Cristo. Destaca siempre por su capacidad de observación y lo completó con sus descripciones nosográficas. En muchos casos, la jaqueca y la epilepsia. Cabe destacar su interés por las personalidades promovidas por sus pacientes. Sus observaciones sugerían que ciertos trastornos mentales no eran más que una extensión o exageración de los llamados rasgos normales, de lo que es obviamente de la personalidad. También fue uno de los primeros en señalar que los estados maniáticos y depresivos se producían a menudo en el mismo individuo y que entre los periodos del trastorno y el paciente estaba lúcido. Siempre, por otra parte, también se inclinaba a considerar las enfermedades mentales desde el punto de vista de su curso y su resultado final. Método que clasificó que estaba destinado a convertirse en uno de los más preeminentes dentro de la historia de la psiquiatría. Sorano de Feso, siglo XI, nació en el 98 y murió en el 138 en Roma. Fue médico que buscaba métodos que facilitasen la práctica y el aprendizaje de la medicina. Se destacó por su asistencia en el tratamiento de humanitarios hacia el enfermo mental y la necesidad de entrenar a las personas encargadas de cuidarlos en este tipo de trato. Además, parece que fue un pionero en la que consideraban por factores culturales para su tratamiento en los pacientes. Esto repercutía en que el cuidado del paciente que estaba enfermo mental debería de tener un cuidado especial. Galeno, 130 al año 200 después de Cristo. Fue uno de los personajes más reconocidos de su época, que reunió y coordinó todo el conocimiento médico acumulado por sus predecesores
añadió sus propias observaciones y creó un sistema médico que ejerció una profunda influencia en los siglos posteriores. Si bien no se alejaba en exceso del marco hipocrático, su contribución más interesante fue la formulación de una teoría sobre los temperamentos o modos del ser de las personas, origen de los planteamientos biotipológicos sobre los diferentes individuos y las personalidades que tenían en esos entonces. Distinguió 9 combinaciones básicas o tipos de temperamentales y después se reducirían a 4 fundamentales: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico, cuya buena mezcla daba lugar al equilibrio temperamental. Muhammad Zakaria, año 865 a 925, mejor conocido como Ramsés. Fue erudito, investigador, médico, alquimista iraní. Nació en Teherán. Fue uno de los médicos más destacados que contribuyó mucho en el campo de la medicina teórica y práctica. Debido a su experiencia, fue nombrado jefe del principal hospital de Bagdad. Surgió en base a los conocimientos hipocráticos y galenos. En sus obras combinó la medicina textual con sus observaciones clínicas basadas en la evidencia. Abençoir fue un científico que nació en el 1072 y murió en 1162 en Peñaflor. Fue un médico destacado y filósofo y poeta. Sus estudios basados en el conocimiento religioso médico de su padre. Cabe destacar que esta persona tenía, en donde según Mora, en el 82, en un historiador, describía en 1500 un hospital psiquiátrico en Adrianápolis, rodeado de hermosas fuentes y jardines, donde se dispensaba a los pacientes baños, dietas, perfumes y conciertos, y en todo, y hasta los diversos instrumentos que eran empleados de manera especial para que no lo atacaran los nervios. A estos pacientes en este hospital además atendía como igual modo tanto a ricos como a pobres. Cabe señalar que esta persona, Abençoir, fue un filósofo en el cual lo único que surgió que era médico de su padre, y no hay más características de él. Mi nombre es Averroes, nací en el año de 1126 y mi muerte fue en el año 1198 después de Cristo. Soy escritor médico del mundo árabe. Soy sucesor de la tradición de la medicina griega y romana. Soy mejor conocido como el comentador o el consultor. Uno de mis principales logros es mi obra denominada Kulliyat. En este libro científico hablo de las generalidades de la medicina. Una de mis principales metas es confluir la tecnología con la filosofía y reconocer la importancia de las religiones monoteístas. Mi nombre es Maimónides. Nací en el año 1131 y mi muerte fue en el año 1204 después de Cristo. Soy considerado una de las personas más prominentes del judaísmo durante el periodo medieval. Soy un médico altamente humanitario. Mi legado consta de 10 tratados, entre los cuales destaca mi obra Aforismos médicos de Moisés. Cada uno habla sobre una área diferente de la medicina. Mi nombre es Avicena. Nací en el año de 980 y mi muerte fue en el año de 1037 después de Cristo. Cree que es el canon. Está en una enciclopedia medicina que contiene a la descripción de fenómenos mentales, lo que dio lugar a la creación de los primeros hospitales o centros de cuidado y protección para los locos, y a la fundación de varios asilos o casas de cuidado
en Bagdad, Damasco, Egipto. Mi nombre es Alberto de Grande. Nací en el año de 1193 y mi muerte fue en el año 1280 después de Cristo. Mantengo una posición organicista acerca de los trastornos mentales. Para mí, el alma no puede estar enferma dado su origen casi divino, por lo que considero la locura es una enfermedad primariamente somática, atribuida a una de sus deficiencias de la razón o bien de las pasiones, y estas, al ser tan intensas, interferían con un razonamiento correcto o bien con la razón. Mantengo principal atención a síntomas de tipo cognitivo y en especial a las alucinaciones. Mi nombre es Tomás de Aquino. Nací en el año 1225. Mi muerte fue en el año 1274 después de Cristo. Creo que todo ser humano posee un alma inmortal que no pertenece a este mundo natural, sino que tranquiliza por el mundo a la materia, pero no forma parte de él. Mantengo una posición organicista acerca de los trastornos mentales, así que considero el alma no puede estar enferma dado su origen cuasi divino. En cuanto a la descripción de los cuadros clínicos, mi atención es principal en síntomas de tipo cognitivo y en especial a las alucinaciones. Mi nombre es Arnau de Villanova. Nací en el año de 1240 y mi muerte fue en el año de 1311 después de Cristo. Yo reconcilio la obra de Galeno y su teoría de los humores con la demología, y postulo que si ciertos humanos calientes se desarrollan en el cuerpo, también creo que el diablo puede adoptarse de la vitamina, ya que este gusto de calor. De igual manera encuentro una similitud de la teoría galénica con la astrología y considero a Marte como responsable de la melancolía debido a la relación que tiene este planeta con el color y el calor. También sostengo que la lectura de determinados versículos del Evangelio de San Juan tiene efectos beneficiosos sobre el insomnio. Continuando con la Edad Media, en 1484, Inocencio VIII hace pública la Summens Desiderents Affectivus y en 1489 dos dominicos, Sprenger y Kramer, publicaron en Colonia el famoso Malleus y Maleficarum. Se declaró una guerra abierta a las brujas, calculándose que entre la primera mitad del siglo XV y al final del siglo XVI, más de 100,000 personas fueron ajusticiadas a causa de la brujería. Sin embargo, dice que, como comentábamos en la introducción, los relatos sobre la historia de la psicopatología han pecado en ocasiones en un exacerbado presentismo que ha dado lugar a interpretaciones erróneas que han oscurecido y ya de por fin que es difícil el ámbito del estudio de la psicopatología. En el Renacimiento, aunque este periodo suele ser catalogado como una de la época de valores humanistas y del culto a la razón, entre estos destacan Joan Luis Vives, data de 1492 a 1540. Vives es en un relato de ejemplo del ideal del saber universal propio del Renacimiento y en especial del humanismo. En su obra, El alivio de los pobres, sostenía que no hay nada más excelente que en el mundo que el hombre, ni el hombre nada más excelente que su espíritu. Por ello debía prestar particular atención al bienestar del espíritu y consideraba como tarea fundamental
devolver a los espíritus su salud y mantenerlos sanos y racionales. Manifiesta también sus opiniones sobre el trato humanitario y cuidadoso, alejado de todo barbarismo y la crueldad que debe dispensarse a los enfermos mentales. Paracelso fue uno de los pocos médicos de este periodo que sostuvo que el enfermo mental no era ni un pecador ni un criminal, sino una persona enferma que necesitaba de ayuda del médico. Data de 1493 a 1541. Cornelio Agripa, 1486 a 1535. Agripa rechazaba la teoría de la demonología e incluso escribió un tratado que era una auténtica defensa de la mujer sobre la nobleza y preeminencia del sexo femenino. Puso además a prueba sus ideas, arriesgando su propia vida para salvar una mujer que había sido acusada de brujería. Sin embargo, dada su afición por las ciencias ocultas, fue muy criticado por sus contemporáneos, pero ejerció una enorme influencia sobre Johann Weber. J. Weyer, 1515-1588, considerado por muchos historiadores como el padre de la moderna psiquiatría. En su obra Praxeas Demoniums constituye un magnífico alegato en contra de las concepciones demonológicas, de la enfermedad mental y de la brujería y el papel supuestamente relevante de las mujeres. En este tema su interés más era por las descripción clínicas detalladas y por la observación alejada de toda consideración que no fue estrictamente médica. Le confieren una importancia indescriptible como médico clínico. Por desgracia, Weyer fue objeto de persecución eclesial. Su libro fue incluido en el índice y ahí permaneció hasta finales del pasado siglo, siendo ignorado, cuando no rechazado, por los médicos que le sucedieron. También cabe destacar el auge que empieza a tomar en toda Europa la idea de que los enfermos mentales deben recibir un tratamiento adecuado en establecimientos creados específicamente para tal efecto. El sacerdote Gilabert Joffre, 1350-1417, fundó la primera institución en 1409 dedicada exclusivamente al cuidado de los enfermos mentales. Para 1547 el Hospital de Barham, Londres, se convirtió en un asilo para insanos. En 1565 se fundaba en México el Hospital de San Hipólito, también creado para el mismo fin. Posteriormente y a partir del siglo XVII fueron proliferando en Europa las instituciones de este tipo. Sin embargo, aunque se salvan muchas vidas, el movimiento de hospitalización no logró que valiera la pena vivir en tales condiciones, ya que los tratamientos que ahí recibían las personas allí recluidas puede describirse como crueles, y las instituciones eran más prisiones que hospitales. La idea medieval y el renacentista del loco fue paulatinamente desapareciendo, gracias a la reforma de las nuevas tendencias religiosas, una visión más crítica de los planteamientos filosóficos, el avance y la técnica de los nuevos postulados sobre la investigación científica fueron desencadenantes para tal visión y la enfermedad mental y su investigación, que cristalizó en los 2 siglos posteriores a la Edad y la Razón.